¿Qué pasa, Chendelmón? ¿Qué pasa, Chendelmón? Benvinguts al món de Juan y Patri. ¿Qué pasa, Chendelmón? Prometimos un vídeo sobre el tema y aquí está. La plataforma Salvem el Cabanyal se disuelve. El motivo, según la asociación, porque el Cabanyal ya se ha salvado. Una afirmación que ha dado mucho que hablar. Debido a que en los últimos años los problemas del barrio no han parado de crecer. Vamos a la cuestión. La plataforma Salvem el Cabanyal se fundó en 1998, en protesta por las decisiones del Ayuntamiento de Valencia para la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez, lo que implicaba derribar parte del barrio. Comenzó como una asociación de vecinos, pero rápidamente incluyeron a miembros de partidos políticos de la oposición valenciana, cosa que les dio un gran auge mediático. Las protestas sobre el estado del Cabanyal, ocupas, plagas, falta de servicios, delincuencia, droga, no dejaron de aumentar, pidiéndole al ayuntamiento un mejor futuro para el barrio. Todo entremezclándose una vez más con la política. La plataforma llegó a participar activamente con el movimiento Intifalla, ligado al partido político Compromís, en el que también se defendía la Venezuela chavista o la creación de los países catalanes. Llegados a 2015, los partidos de la oposición llegaron al poder en Valencia. Se paralizó el derribo del barrio y Salvem el Cabanyal se silenció misteriosamente. Las protestas sobre las malas condiciones del barrio se detuvieron de golpe. Y eso que las acciones del ayuntamiento fueron nulas. Y los problemas solo aumentaron. Mayor inseguridad, más delincuencia, tráfico de drogas, solares vacíos, viviendas en peligro de caerse. Y sin embargo, la asociación de vecinos no protestó. Y eso que parecía que solo les habían usado para ganar votos. Ya en 2019, con un nuevo plan urbanístico que descarta el derribo de parte del barrio para la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez, Salvem el Cabanyal decidió disolverse antes de haberse aprobado el proyecto. En este punto la gente se pregunta, ¿el Cabanyal realmente se ha salvado? Teniendo en cuenta que aseguran que únicamente está salvado grupos políticos de izquierdas y pro-catalanistas y que el barrio se encuentra en una situación peor de la que estaba, las dudas sobre sus verdaderas intenciones no dejan de sorprender. Desde este canal queremos dar todo nuestro apoyo a los vecinos del Cabanyal para que tengan un barrio mejor, uno de los grandes símbolos de la ciudad y de gran riqueza cultural y social, donde se respete su patrimonio y mejore su calidad de vida, pero siempre sin intereses políticos. ¡Visca el Cabanyal! Y con esto ya acabamos el vídeo. Dale un buen like si te ha gustado. Comenta qué te ha parecido la trayectoria de Salvem el Cabanyal. ¿Crees que el nuevo plan urbanístico es mejor que el anterior? ¿Por qué? ¿Mejorará el barrio? Coméntalo aquí abajo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de la diversión de este canal. Y cuando la tengas ya activada, clicar en activar todas para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subimos vídeo. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram y en Patreon, para convertirte en un mecenas de este canal. Por si quieres que salga un vídeo antes que te apetece tener, pues será tuyo si lo pides. Pero sobre todo, no te vayas del mon.